¿Alguna otra pregunta? Ninguno. No. Ya. Pasamos al siguiente ejercicio, ¿ya? Se ve muy bien, auxiliar. Ya. Entonces pasamos al ejercicio 3 ya. Para la siguiente reacción reversible gaseosa a una temperatura de 600 grados Celsius, tenemos como dato la temperatura a 600 grados Celsius. Para la siguiente reacción, donde en este caso el nitrógeno gaseoso más 3 de hidrógeno gaseoso nos va a formar esos 2 moles de amoníaco, ¿no? De igual manera que se encuentra en estado gaseoso. Y nos da un valor de Kp para esa reacción de 1.55 por 10 a la menos 6 atmósferas. Y nos piden calcular la variación de la energía libre de Gibbs en base a Kc. Piden calcular la variación de energía libre de Gibbs. Ya. Entonces, calculamos la energía libre en base a Kc, ¿ya? Para ello, primeramente tenemos que hallar Kc. Aquí tenemos Kp, hallamos Kc. Bueno, para ello tenemos una fórmula, ¿ya? Que nos dice que Kp va a ser igual a Kc por la constante R por temperatura, todo eso elevado a delta Ng. Bueno, entonces, de esta fórmula nosotros despejamos Kc, porque nos dice calcular energía libre de Gibbs en base a Kc. Por lo tanto, si nosotros aquí despejamos Kc, va a ser igual, todo lo que está multiplicando va a pasar a dividir al otro. Por lo tanto, Kc va a ser igual a Kp sobre la constante R por temperatura, todo eso elevado a delta N. Tenemos la constante R, en este caso la constante R que se reemplaza va a ser la constante R universal, que va a ser igual a 0.08205 atmósfera por litro sobre mol por Kelvin. Siempre que calculen Kc en base a Kp, la constante R que van a reemplazar va a ser la constante R universal. Y la temperatura, en este caso tenemos la temperatura de 600 grados Celsius, los cuales tenemos que convertirlo a grados Kelvin, ¿no? 873.15 grados Kelvin. Bueno, entonces, con todos los datos reemplazamos para allá lo que es Kc. Kc va a ser igual a Kp 1.55 por 10 a la menos 6 atmósferas sobre la constante R universal de 0.08205 atmósfera por litro sobre mol por Kelvin. Por la temperatura 873.15 Kelvin.
Todo eso elevado a delta NG. Entonces el dato que nos faltaría vendría a ser delta NG, ¿no? Lo mismo que en el anterior, delta NG va a ser la sumatoria de los moles de los productos menos la sumatoria de los moles restos. Solo para sustancias gaseosas, ¿no? Ahora, delta NG va a ser igual, tenemos moles de los productos. Como producto tenemos el amoníaco en estado gaseoso, por lo tanto en los productos tenemos 2 moles, ¿no? Menos los moles de los restantes, en este caso tenemos 3 del hidrógeno y 1 del nitrógeno, que vendría a ser 4, menos 4. Por lo tanto, del TNG va a ser igual a menos 2. Entonces, aquí elevamos a menos 2, reemplazando lo que es del TNG. Por lo tanto, KC va a tener un resultado. Me salió a mí 7.95 por 10 elevado a menos 3. ¿Correcto? 6.95 por 10. 7.95 por 10 elevado a menos 3. Menos 3. Sí. ¿A los demás cuánto le sale? Bueno, entonces ese El va a mismo ser resultado resultado. de esa, sí. Está bien. Entonces ese resultado para KC. Ahora, hallamos lo que es energía libre X. Por lo tanto, energía libre X va a ser igual. Energía libre X va a ser igual a menos la constante R por temperatura por el logaritmo natural de Kc. Energía libre X, reemplazamos datos. Aquí la constante R que van a reemplazar va a ser la constante R dependiendo en qué unidades quieren calcular. La constante R en calorías o bien en julios. ¿Ya? Más sencillo nos sale reemplazar en calorías, que es 1.987. Disculpe una pregunta. ¿Y KC en qué estaría? Kc, como es en la concentración en base, perdón, la constante en base a concentración vendría a estar en moles sobre litros, ¿no? Porque aquí atmósfera con atmósfera se va, aquí Kelvin con Kelvin. Aquí nos queda mol sobre litro. Pero normalmente no se les coloca las unidades. Normalmente no se coloca las unidades, ¿ya? Porque la constante Kc viene siendo la constante en base a concentración. Normalmente la concentración está dado como mol sobre litro, ¿no? Pero para reemplazar en su fórmula no lo van a colocar porque aquí no van a tener un volumen para poder reemplazar en su fórmula, ¿ya? Así que normalmente las unidades en Kc no lo pongo, simplemente lo dejan así. Pero ya saben que nos puede quedar en mol sobre litro, ¿no? Pero no lo coloquen al momento de reemplazar. Bueno, entonces reemplazamos datos, ¿no? La constante R, 1.987 calorías sobre mol por Kelvin. Por la temperatura, 873.15 Kelvin, por el logaritmo natural de Kc, 7.95 por 10 a la menos 3, ¿no? Aquí simplificamos Kelvin con Kelvin, y delta G le va a salir en calorías sobre mol, ¿ya? Salió a mí 8.387.75. 8.387. 2.387. No, 8.387. 8387.75. Ya, calorías sobre mol, ¿ya? Ese es el resultado de lo que es la energía libre X. Y ahí termina el ejercicio. ¿Una pregunta, duda?
Auxiliar esta fórmula lo pone el ingeniero en el examen. Sí. Sí, lo pone. Fíjense si quieren ese examen que les mandé. En la parte de abajo están las fórmulas. Aquí, por ejemplo, la fórmula de KC les da esta fórmula acá, de KP es igual a KC, ¿no? De ahí tienen que despejar de KC. Está ahí la fórmula. Auxiliar, una pregunta. En caso de que ya nos dé KC, prácticamente reemplazamos a la fórmula general, ¿verdad? Claro, pero es dependiendo en qué les diga. Digamos, por ejemplo, aquí, normalmente cuando les da el valor de KC, les dice calcular la energía libre de Gibbs en base a KP. Por lo tanto, aquí en esta fórmula, ustedes tendrían que reemplazar KC, ¿no? Para calcular KP. Este ejercicio normalmente viene de esas dos formas. Uno, donde les da el valor de KP y les pide calcular la energía libre de Gibbs en base a KC, ¿no? La otra forma es donde les da KC y les pide calcular en base a KP. Tienen que ver eso. ¿Alguna otra pregunta? Ninguno. Entonces pasamos al siguiente ejercicio. Es un ejercicio de balance térmico, ¿ya? Donde nos pide calcular la temperatura de equilibrio y el cambio de entropía, ¿no? Cuando se mezcla, en este caso, 20 gramos de hielo a 0 grados Celsius con 90 gramos de agua a 80 grados Celsius y nos dan valores de entalpía de vaporización, el CP de vapor, CP del agua, entalpía de fusión, el CP del hielo, ¿ya? Entonces, primeramente sacamos datos. Sacamos datos. Nos dice calcular la temperatura de equilibrio y la variación de entropía, ¿no? Cuando se mezcla 20 gramos de hielo, ¿ya? Tenemos el hielo, primeramente vamos a colocarle que es la masa del hielo como masa 1, ¿ya? De 20 gramos. Y la temperatura del hielo, de igual manera vamos a colocarlo como temperatura 1. En este caso, de 0 grados Celsius, ¿no? Nos dice que se va a mezclar con 90 gramos de agua. Se mezcla con agua. En este caso, la masa, vamos a colocarlo como masa 2, en este caso, la del agua, ¿ya? 90 gramos y temperatura 2, de igual manera, del agua, 80 grados Celsius. Ahora, los valores que vamos a ocupar aquí van a ser lo que es la entalpía de fusión. Entalpía de fusión de 80 calorías sobre gramo. Vamos a ocupar el CP del agua. 1 caloría sobre grado, ¿ya? Chicos, fíjense en qué unidades está su CP en el modelo de examen. Si está en calorías sobre gramo Kelvin o grado Celsius. O simplemente está como gramo. Grado. Grado Solo Kelvin. dice grado. Solo dice grado. Entonces, Sobre grado. Solo dice Sí. grado. Ya. Si simplemente les dice como grado, ustedes ven, ¿ya? Pueden trabajarlo como grado Celsius o como grado Kelvin. Como tienen la temperatura en grados Celsius, pueden trabajar directamente en grados Celsius. ¿Sí? No hay problema. Ahora, si en caso que les dé como grados Kelvin, entonces directamente ustedes la temperatura lo trabajan como grados. Pero en este caso no.
trabajamos como nuestra temperatura se encuentra en grados Celsius y de igual manera trabajamos la CP, en este caso, con grados Celsius. Bueno, vamos a hallar primeramente lo que es la temperatura. Vamos a hallar lo que es la temperatura de equilibrio, ¿ya? Para ello vamos a hacer un balance térmico. Calor ganado, sabemos, más el calor perdido, va a ser igual a 0, ¿no? Seguramente se acuerdan del laboratorio. Entonces decimos calor ganado, va a ser igual, el calor perdido pasa al otro lado con signo negativo. Calor perdido. Bueno, ¿cuál es la fórmula de calor? ¿Se acuerdan cuál es la fórmula de calor? ¿Cuál es la fórmula que se ocupaba en laboratorio? En balances térmicos. En la masa. Masa por el CP, ¿no? Por Por la diferencia de temperatura. variación. CP, temperatura. ¿No? Esa es la fórmula. Ahora, reemplazamos. Tenemos que ver quién gana calor y quién pierde calor. En este caso, la sustancia que se encuentra a menor temperatura es la que va a ganar calor. ¿Cuál es la sustancia que se encuentra a menor temperatura? Es el hielo, ¿no? Por lo tanto, decimos masa del hielo, en este caso masa 1 por Cp. El Cp simplemente va a ser el Cp del agua. Por temperatura 2 menos, perdón, por temperatura de equilibrio, aquí ya. Temperatura de equilibrio menos temperatura 1, ¿bien? Que viene siendo la temperatura del hielo. A esto se le va a sumar lo que es calor de fusión, porque el hielo en contacto con el agua, y en este caso el agua se encuentra a 80 grados Celsius, obviamente va a pasar de una sustancia sólida a ser una sustancia líquida. Es por ello que se le va a sumar lo que es calor de fusión. Calor de fusión. Más calor de fusión. Eso en cuanto al calor ganado, ¿ya? Ahora, el calor perdido menos el calor perdido. ¿Quién va a perder calor? En este caso va a perder el agua. Decimos masa 2 por el Cp del agua. El Cp va a ser el mismo para todos, ¿ya? Por la temperatura de equilibrio menos la temperatura del agua, ya que viene siendo la temperatura 2, en este caso, ¿no? Ahora, de toda esta fórmula, lo que vamos a despejar va a ser temperatura de equilibrio. Bueno, para ello, primeramente, masa 1 con Cp van a multiplicar a lo que es temperatura de equilibrio y luego multiplican a temperatura 1, ¿no? Entonces decimos masa 1 por Cp por temperatura de equilibrio, ¿no? Menos la masa 1 nuevamente por Cp por temperatura 1, más calor de fusión. Esto va a ser igual, aquí la masa 2 por Cp va a multiplicar primeramente a temperatura de equilibrio, luego multiplica a temperatura del agua, ¿no? Que es temperatura 2. Decimos menos la masa 2 por Cp por temperatura de equilibrio. ¿Qué hacemos? Ley de signo, menos por menos, positivo, masa 2 por Cp por temperatura 2. Bueno, ahora pasamos al lado izquierdo todas las sustancias que tienen como variable temperatura de equilibrio, ¿no? Todo al lado izquierdo. Y todos los que no tienen como variable la temperatura de equilibrio pasamos al lado derecho. Decimos aquí masa 1 por Cp por temperatura de equilibrio. Ahora, este que tiene temperatura de equilibrio está con signo negativo, pasa al otro lado con signo positivo. Positivo, masa 2, Cp y temperatura 2. Y eso va a ser igual a ¿qué? Aquí copiamos masa 2 por Cp por temperatura 2. Primeramente, este que está con signo negativo pasa al otro lado con signo positivo. Más la masa 1 por Cp por temperatura. Ahora, calor de fusión de igual manera no tiene variable temperatura de equilibrio. Pasa al otro lado, en este caso está inicialmente con signo positivo, pasa al otro lado con signo negativo, menos calor de fusión. Ahora, aquí en el lado izquierdo podemos sacar factor común. ¿Qué tenemos en común? Temperatura de equilibrio.
temperatura de equilibrio. Entonces sacamos factor común, temperatura de equilibrio. ¿Qué nos queda? Masa 1 por CP1 más la masa 2 por CP, ¿no? Eso va a ser igual todo lo que está en el lado derecho, masa 2 por CP por temperatura 2 más la masa 1 por CP por temperatura 1 menos calor de fusión. De aquí a despejar temperatura de equilibrio es sencillo, ¿no? Temperatura de equilibrio, todo lo que está multiplicando va a pasar a dividir al otro lado. Por lo tanto, masa 2 por CP por temperatura 2 más la masa 1 por CP por temperatura 1 menos calor de fusión. Todo eso va a dividir todo lo que está multiplicando a temperatura de equilibrio. Masa 1 por CP más la masa 2 por CP. Y esa viene siendo la fórmula para poder calcular lo que es la temperatura de equilibrio. ¿Una pregunta, duda? Auxiliar, me perdí en la mitad. ¿Puedes repetir esa parte de la mitad de la fórmula despejable? ¿En qué parte? Un poquito más abajo. Ahí. Ya. Bueno, aquí primeramente multiplicamos masa 1 por CP, ¿no? Multiplica temperatura de equilibrio y este resultado nuevamente multiplica temperatura. Este resultado. Calor de fusión simplemente se va. Aquí lo mismo en la parte derecha. Masa 2 por CP multiplica primeramente a temperatura de equilibrio, luego a temperatura 2, ¿no? Aquí si hacemos ley de signo, menos por menos, queda positivo. Ahora, ¿qué es lo que hago aquí? Paso al lado izquierdo todas las sustancias que tienen como variable temperatura de equilibrio, ¿no? Desde aquí va a pasar al lado izquierdo. Todas las que no tienen como variable temperatura de equilibrio, paso al lado derecho, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es lo que me queda en la parte izquierda? Me queda primeramente esto de aquí abajo, masa 1 por CP por temperatura de equilibrio. Del lado derecho paso este de acá. Este que está con signo negativo pasa al otro lado con signo positivo. Más masa 2 por CP por temperatura de equilibrio. Ahora, todo esto de acá no contiene como variable temperatura de equilibrio. Pasa al lado derecho, ¿no? Primeramente este que está con signo negativo pasa a tener signo positivo, ¿no? Calor de fusión que estaba con signo negativo pasa a tener signo positivo pasa a tener signo negativo. Menos calor de fusión. Ahora, el siguiente paso saco factor común. Factor común. ¿Qué tengo en común en el lado izquierdo? Temperatura de equilibrio, ¿no? Entonces, saco factor común, temperatura de equilibrio, y eso va a multiplicar por todo lo que me queda dentro de lo que es el paréntesis. Masa 1 por CP más la masa 2 por CP, ¿no? Y aquí despejamos temperatura de equilibrio. Todo lo que está multiplicando a temperatura de equilibrio va a pasar a dividir al otro lado. De esa manera tenemos la fórmula de temperatura de equilibrio que va a ser igual a masa 2 por CP por temperatura 2 más la masa 1 por CP por temperatura 1 menos calor de fusión, ¿no? Todo eso va a estar dividido entre la masa 1 por CP más la masa 2 por CP. Gracias, auxiliar. Ahora, reemplazamos. CP solamente se va a utilizar el del agua, no el del hielo. Se va a utilizar solamente el agua. Ya, reemplazamos datos entonces, ¿ya? Primeramente, masa 2. Masa 2, ¿cuánto era? 90 gramos, ¿no? 90 gramos. Por el CP, en este caso ocupamos simplemente el CP del agua, ¿ya? 1 caloría sobre grados. Por la temperatura 2, en este caso, de 80 grados Celsius, ¿no? 80 grados Celsius. Más la masa 1, masa 1, 20 gramos, por el CP del agua, 1 caloría sobre grado. Por la temperatura 1, en este caso 0 grados Celsius.
Celsius, ¿no? Menos calor de fusión. En este caso, calor de fusión es de 80 calorías sobre gramo. Pero estos 80 calorías son simplemente para 1 gramo, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, nosotros lo que pasamos de sólido a líquido es de 20 gramos, ¿no? Entonces, tengo que calcular el calor de fusión para estos 20 gramos. Entonces, decimos que la entalpía de fusión va a ser igual. 80 calorías simplemente es para 1 gramo, ¿no? Simplemente es para 1 gramo. Nosotros, ¿para cuántos gramos queremos calcular? Para 20 gramos, ¿no? De esa manera, sacamos la entalpía de fusión para esos 20 gramos. 80 por 20. ¿Cuánto les sale? 1600. 1600, ¿no? Entonces, 1600 calorías es lo que van a reemplazar en su fórmula. 1600 calorías. $1,600 calorías, ¿no? Todo eso va a estar dividido entre la masa 1, 20 gramos, por el CP, 1 caloría sobre grado, más masa 2, 90 gramos, por el CP, nuevamente 1 caloría sobre grado. Me dicen cuánto le sale su temperatura de equilibrio. Obviamente le va a salir en grados Celsius, ¿ya? Aquí simplificamos ya. Gramo con gramo, grado Celsius con grado Celsius. Aquí nuevamente gramo con gramo, grado Celsius con grado Celsius. Al final en la parte de arriba me queda en calorías, ¿no? Y abajo gramo con gramo, aquí gramo con gramo, y abajo me queda calorías sobre Kelvin. Simplificamos calorías de la parte de arriba con calorías de la parte de abajo, ¿ya? Y al final mi resultado me queda en grados Celsius. La temperatura les tiene que salir entre 80 y 0, ¿ya? Tiene que estar en ese rango, no tiene que salirles ni mayor a 80 ni menor que 0. 50 ¿Por qué, Ezequiel? Porque estamos sacando temperatura de equilibrio. Estamos haciendo una mezcla de 2 sustancias, en este caso, que es agua, ¿no? El hielo es agua, que se encuentran a diferentes temperaturas. En algún momento llegan a equilibrio. Es lo que hicimos en todos los laboratorios donde ocupamos el calorímetro, ¿no? Siempre la temperatura de equilibrio se encontraba entre la temperatura inicial de alguna sustancia y la temperatura inicial de otra sustancia, ¿no? Entre la temperatura de ambas sustancias. Estamos sacando temperatura de equilibrio. 50.90. 50.90. Está bien. Entonces, 50.90 está dentro de lo que es el rango de 0 a 80, ¿ya? Entonces, ese viene siendo la temperatura de equilibrio. ¿Alguna pregunta, duda? ¿Está ahí? Auxiliar, disculpe, siempre vamos a reemplazar entonces con CP de agua. Sí, con CP de agua. Siempre y cuando el hielo se encuentre a 0 grados Celsius, ¿ya? Y recuerden igual que aquí calor de fusión no siempre van a reemplazar. Si, por ejemplo, la primera sustancia, he visto que hay otros modelos de examen, donde aquí les da agua a 0 grados Celsius. En ese caso ya no ocupan lo que es calor de fusión, ¿ya? Directamente hacen simplemente lo que es masa 1 por CP por temperatura de equilibrio menos la temperatura 1. Calor de fusión, le suman calor de fusión siempre y cuando su sustancia se los dé como hielo, ¿ya? Si se los da como agua, ya no le suman lo que es calor de fusión. Ya. Entonces nos falta calcular lo que es la entropía, ¿ya?
Auxiliar ahorita le puedo poner otra hoja para sacarle capture, por favor. Con lo de abajo, por favor, del resultado de lo que se ve. Muchas gracias, auxiliar. Ya. Una consulta. Por ejemplo, como el examen he visto que nos da del hielo, del agua y de ebullición. ¿Cómo? No logré quitarlo. O sea, nos da tres masas, nos dan tres masas, tres temperaturas. Claro, entonces a la tercera masa tendría que hacerle otro así, balance térmico igual, ¿no? En sí, entre las tres masas tiene que ver qué sustancias pierden calor, qué sustancias ganan calor. Dependiendo de eso, tiene que acomodar su fórmula, ¿ya? Pero lo pasa al grupo y después lo vemos más adelante. Lo pasa al grupo y lo vemos más adelante ese ejercicio, ¿ya? Igual se hace un balance térmico, por eso todo eso balance térmico es lo que hicieron en el laboratorio. Bueno, ahora calculamos lo que es entropía, ¿ya? En este caso, primeramente vamos a calcular. Ya. Bueno, primero vamos a hacerle un cambio al hielo, ¿no? Para calcular entropía, el hielo pasó de sustancia sólida a sustancia líquida, ¿no? Por lo tanto, entropía 1 va a ser igual, en este caso vamos a pasar de sustancia sólida a líquida. Cuando hay un cambio de estado, ¿cuál es la fórmula para entropía? Esa es la fórmula, entalpía de fusión sobre temperatura, ¿no? Tenemos que ver en qué unidades se encuentra la entalpía de fusión. En este caso, ya lo vimos anteriormente, se cuenta en gramos, ¿no? Por lo tanto, multiplicamos por la masa entalpía de fusión. Decimos que entropía 1 va a ser igual, entalpía de fusión, en este caso era de 80 calorías sobre por la masa, ¿no? La masa del hielo. ¿Cuánto es la masa del hielo? 20 gramos, ¿no? 20 gramos. Sobre la temperatura, ¿no? Quise ocupar simplemente la temperatura del hielo, ¿no? Porque estamos pasando de una sustancia sólida a una sustancia líquida. En este caso viene siendo 0 grados Celsius, pero el cual tenemos que convertirlo a grados Kelvin. Si lo convertimos esos 0 grados a grados Kelvin, nos sale 273.15 Kelvin. Entonces simplificamos gramo con gramo, al final tenemos una entropía 1 en calorías sobre Kelvin, que son unidades de entropía. Me salió 5,85. 5,87 unidades de entropía. 85. Bueno. Una vez que ya pasamos mi sustancia líquida, pero mi sustancia sólida, sustancia líquida, tengo que calcular lo que es la entropía, en este caso, en base a mi temperatura final. Mi temperatura final va a ser mi temperatura de equilibrio. Primeramente, el hielo vamos a pasarlo de 0 a la temperatura de equilibrio era de 50.90, ¿no? Vamos a pasarlo de 0 grados Celsius a 50.90 grados Celsius, ¿no? Entonces aquí va a ser 1 y aquí va a ser 2. Entropía 2 va a ser igual. Pasamos entonces esta sustancia líquida a 0 grados Celsius hasta su temperatura de equilibrio, que vendría a ser de 50.90 grados Celsius. Ya.
Entonces, cuando hay un cambio de temperatura, sabemos que la entropía, en este caso va a ser entropía 2, va a ser igual a la masa por Cp por variación. No, por el logaritmo natural, ¿no? Acá. Cp por el logaritmo natural, perdón, de la temperatura 2 sobre la temperatura 1. Esa es la fórmula para una variación de temperatura. Entonces, en este caso, reemplazamos datos. Entropía 2, aquí va a ir la masa del hielo, ¿ya? Entonces, pasamos esos 20 gramos por el Cp de 1 caloría sobre gramo. Aquí ya trabajamos en grados Kelvin. ¿El por qué? Porque sabemos que tenemos que calcular en calorías sobre Kelvin, que son unidades de entropía. Siempre la entropía se calcula en calorías sobre Kelvin, no calorías sobre grados. Por ello que aquí ya vamos a trabajar con calorías sobre gramo Kelvin, ¿ya? Por el logaritmo natural de la temperatura final. Temperatura final en este caso viene siendo la temperatura de equilibrio de 50.90 grados Celsius, el cual tenemos que convertirlo a grados Kelvin. ¿Cuánto le sale? Me salió 324.05. 324,05. Sí. Ya, grados Kelvin. Sobre la temperatura inicial va a ser la temperatura a la cual partimos, ¿no? 0 grados. 273, perdón. 273.15 Kelvin. Simplificamos Kelvin con Kelvin, gramo con gramo. Y al final mi resultado me queda calorías sobre Kelvin, que son unidades de entropía, ¿no? Por ello que siempre aquí la temperatura, al momento de calcular lo que es la entropía, lo tienen que trabajar en grados Kelvin. La temperatura no sería 323,15. Donde 323 acá. ¿Y ahí se le suma o Por eso esa parte? 50.90 le suma 273.15. No sé, esto es lo que me... Ah, sí, sí, sí. Sí, ya me salió. Ahí. Ya, esa es entonces la temperatura. Ya. 3.40.